Bienvenidos jóvenes. A continuación vamos a ver el tema medición de parámetros eléctricos o uso del multímetro. ¿Por qué tenemos que ver esta parte del curso? Porque ustedes necesariamente van a tener que utilizar un multímetro para medir los diferentes parámetros dentro de una instalación eléctrica o un sistema eléctrico. Entonces, esto es de vital importancia. Lo que a continuación verán son los tres parámetros básicos de medición: voltaje, corriente y resistencia eléctrica. ¿Cómo medir los parámetros eléctricos? Número 1. El voltímetro. Instrumento de medición que mide voltaje o diferencia de potencial. La unidad de medición del voltímetro es el volt, porque estamos midiendo el parámetro voltaje. El voltaje es el que es necesario para que los electrones circulen a través del circuito. Recuerden, eso fue una definición, es una definición básica. La corriente eléctrica en su forma convencional dice que para corriente directa los electrones salen del polo positivo, recorren el circuito, pasan por la carga y regresan al polo negativo. Nosotros debemos saber medir ese voltaje que nos produce la fuente y tenemos que conectar nuestro voltmetro o voltímetro en paralelo con la carga. Aquí tenemos una resistencia que para nosotros es una carga y tenemos nuestro instrumento de medición que es un voltmetro o voltímetro conectado entre las terminales. Pero la fuente de energía o la fuente de voltaje debe estar suministrando ya ese voltaje. Aquí tenemos otra manera de conectar el voltímetro. Lo mismo es esta conexión y esta son equivalentes. Las dos están en paralelo. El voltímetro se conecta en paralelo con la carga. El voltímetro tiene una resistencia muy elevada. Condiciones de uso del voltímetro o voltmetro. Hago esa aclaración de voltímetro-voltmetro porque se lo van a encontrar ustedes, jóvenes, en la realidad. Algunos como yo les decimos voltímetro. Algunos otros ingenieros lo conocen como voltmetro. Condiciones de uso. Primero, seleccione el tipo de voltaje, corriente alterna o corriente directa. Número 2, escoja la escala apropiada. Número 3, conecte las puntas de medición. Número 4, inserte el voltímetro en paralelo con la carga. Y número 5, tome la lectura. Nosotros vamos a aprender a manejar el voltímetro ya sea con fuentes de voltaje de corriente alterna o fuentes de voltaje de corriente directa. Aquí lo que ilustra la figura es una fuente de voltaje de corriente directa porque es una batería que nos proporciona 12 volts y tiene sus polos negativo y positivo. Aquí en el dibujo de abajo tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, ya que es un contacto de uso doméstico, el cual nos puede proporcionar valores de 127 volts aquí en México o de 220 volts en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos el voltaje común es 220 volts. Vamos a ir ilustrando cada parte o cada detalle del multímetro que antes se anunció, anterior diapositiva se dijo, como condiciones de uso del voltímetro. Vamos a ir ilustrándola uno por uno. Primero, selección del tipo de voltaje, ya sea en corriente alterna o corriente directa. En la figura vemos un multímetro y vemos que tiene para medir voltaje de corriente alterna tiene una V y una onda senoidal. Ese es la parte para medir voltaje de corriente alterna. También vemos que el rango menor, el que estoy señalando aquí con mi flechita, es de 200 volts de corriente alterna y el rango mayor es de 600 volts de corriente alterna. Si nos vamos de este lado, vemos que también nos puede medir voltaje de corriente directa o corriente pulsante. ¿Por qué digo pulsante? Porque tiene unos puntitos abajo de una rayita.
el rango de medición de ese voltmetro o voltímetro, el rango menor es de 200 milivolts y el rango mayor es de 600 volts. Este tiene un rango muy alto para medir corriente directa. Este multímetro en especial está acondicionado para medir un gran rango de voltaje. En el multímetro rojo tenemos que en corriente directa el rango menor es de 200 milivolts nuevamente. 200 milivolts. Aquí está señalado el voltaje de corriente directa. Y el rango mayor es de 500 volts. Solamente el voltímetro amarillo lo supera por 100 volts. Y en corriente alterna tenemos un rango menor de 200 volts. Aquí está. Y un rango mayor de 500 volts. Nosotros como técnicos debemos conocer de qué valor es nuestra fuente de alimentación, ya sea en corriente directa o en corriente alterna, para saber escoger el rango de nuestros voltmetros y también saber si estoy trabajando con corriente directa o con corriente alterna. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Segundo, escoja usted la escala apropiada. Aquí tenemos dos diferentes tipos de carátula. Aquí abajo dice escala manual. Aquí tenemos una carátula una selección de rangos de forma manual. Es una escala manual de selección manual. En corriente directa dice aquí DC volts. En corriente directa tenemos un rango mínimo de 200 milivolts, 2000 milivolts, 30 volts, 250 volts y 500 volts. Para eso el selector debemos moverlo hacia donde sea necesario moverlo, ya que nosotros debemos conocer cuánto voltaje nos aporta nuestra fuente de alimentación. Ahora, en corriente alterna, dice AC volts, AC volts. Corriente alterna, o sea, volts de corriente alterna, son dos rangos nada más, de 200 volts y de 500 volts. ¿Sí? Entonces, hay que saber qué voltaje tenemos en nuestras fuentes, pero para ello debemos saber utilizar el multímetro. Si no conocemos, escogemos la escala mayor y de ahí vamos bajando. Tenemos otra carátula con otro selector para seleccionar el voltaje. Este selector pertenece a un multímetro de autorrango. ¿Qué quiere decir de autorrango? Pues que no tiene como el amarillo, un rango de escalas. Aquí nada más ponemos nuestro multímetro en donde dice volts. En esa parte mide voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. Solamente tenemos que oprimir la tecla función para para seleccionar ya sea corriente directa o corriente alterna. Y el rango, aquí no, me falta el display, pero aquí debería haber un display que me pondría automáticamente si son milivolts, si son volts o si son kilovolts. ¿Sí? Entonces, escala automática. No debemos seleccionar otra escala, digamos, mover el selector hacia las escalas como en el anterior ejemplo, aquí el que estoy señalando. Por aquí me dice que tenemos unas pruebas de voltaje podemos seleccionar con este selector 1.5 volts, 3 volts y 9 volts, y aquí arriba dice el nombre batería. ¿Sí? Es para checar si nuestras baterías tienen o nuestras fuentes de alimentación tienen ese voltaje en verdad. Es una manera de checar algo que ya tiene una indicación por fábrica, pero cuando no sabemos qué voltajes estamos midiendo, tenemos que poner nuestro selector en esta parte donde dice volts de corriente directa o corriente alterna. Selector de escala automática.
Número 3 o tercero, conecte las puntas de medición. Bueno, aquí tenemos una carátula de un multímetro. Ya saben ustedes, un multímetro me mide en un solo aparato las tres variables que son voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Y más, y otros factores más, otras variables más. Pero a nosotros lo que nos interesa es voltaje, corriente y resistencia. Ahora, conecte las puntas de medición. Se refiere a que, número uno, la punta negra de nuestro multímetro, porque así vienen con esos colores ya por por norma. La punta negra A común, aquí dice común, y la punta roja en donde dice volts, ohms o miliamperes. ¿Sí? Si sabemos que vamos a medir un amperaje de hasta 10 amperes de corriente directa, esta punta roja pasaría a colocarse acá. En este caso estamos midiendo voltaje y nada más las puntas van a ser en común y en voltaje en esa punta roja donde dice voltaje, ohms o miliamperes. Pasos cuarto y quinto. Insertar el voltímetro en paralelo y tomar la lectura. En la figura que estoy señalando tenemos un multímetro con sus puntas conectadas a una fuente de corriente directa. En la punta negra a donde va el polo negativo de la fuente y la punta roja a donde va el polo positivo de la fuente. Si ustedes se dan cuenta o con la experiencia que vayan teniendo, van a ver que, por ejemplo, una pila o una batería de automóvil siempre tienen su señalamiento positivo y negativo. Entonces sabemos que esa es una fuente de corriente directa. Cuando tenemos una fuente de corriente alterna, no hay problema con la polaridad, porque en la punta negra se conecta eh, invariablemente, o sea, puede estar aquí o puede estar acá. Lo mismo la punta roja puede estar acá o puede estar acá, ya que se dice que la corriente alterna no tiene polaridad. En el circuito que tenemos aquí abajo estamos midiendo o estamos midiendo la diferencia de potencial o caída de tensión en esta resistencia de 10 kiloohms. ¿Sí? Tenemos un circuito en serie formado por una resistencia de 5 kiloohms y otra de 10 kiloohms. La fuente de voltaje es de 12 volts de corriente directa. Entonces queremos saber qué voltaje tiene cae en esta resistencia. Ustedes saben que en un circuito serie la suma de los voltajes parciales de cada una de las resistencias me van a dar el voltaje de la fuente. ¿Sí? Y la corriente es la misma, pero ahorita estamos hablando de voltaje. Y esta es la manera de conectar el voltímetro a una resistencia para medir su caída de tensión o voltaje en esa resistencia. Conexión en paralelo.